Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de las antenas resonantes, estudiamos en este módulo las antenas en lazo cerrado. Vamos a ver el modelo de corriente de un lazo cerrado resonante y estudiamos el caso particular de un lazo rectangular. Particularizamos este estudio para dos antenas, el lazo cuadrado resonante y el dipolo plegado. Las antenas de lazo, bucle o espira se basan en la idea de una línea bifilar en cortocircuito. El modelo de corriente más sencillo se basa en la corriente de la línea bifilar, que tiene un máximo en el extremo cortocircuitado, y en el resto de la línea varía de forma senoidal como corresponde a una onda estacionaria. Este modelo es aproximado y, como ocurre en los dipolos, es adecuado para el cálculo de los diagramas de radiación y de la potencia radiada, pero los errores son mayores en el cálculo de la impedancia de entrada, sobre todo en aquellos casos en que la corriente de entrada se hace cero o próxima a cero, y por tanto la impedancia de entrada tiende a infinito. En el caso de una espira rectangular, el modelo senoidal de corriente nos lleva a una componente de corriente en la dirección del hilo, que toma el máximo en el extremo opuesto al punto de alimentación, donde situamos el cero del parámetro L o longitud a lo largo del hilo. En el caso de una espira resonante de una longitud de onda de longitud total, se produce un máximo en el origen de longitud y otro máximo en el punto de alimentación. Dado el doble cambio de signo, la corriente en ambos máximos tiene la misma dirección. El campo radiado puede calcularse integrando la corriente en la espira, lo que nos da fundamentalmente una componente lineal vertical en la dirección del vector unitario θ. Resulta fácil realizar la integral por cálculo numérico, ya que la función subintegral se mantiene en valores pequeños y no tiene puntos singulares. Podemos apreciar que el diagrama tiene un nulo en las direcciones del eje Z y máximo en el plano horizontal, con un nivel más alto en la normal de la espira. La resistencia de radiación puede calcularse a través de la potencia total radiada. Se aprecia que la impedancia de entrada toma un valor de 120 ohmios a la frecuencia de resonancia. El rendimiento es en general alto, por encima del 99%, para un hilo de cobre con una milésima de longitud de onda de radio, que para una frecuencia de diseño de 1 GHz corresponde a 0,3 milímetros. La parte reactiva se puede modelar mediante la línea de transmisión en cortocircuito. En realidad no se puede definir claramente la impedancia equivalente de la línea de transmisión, que depende mucho del radio del hilo y del tamaño de la espira. La ecuación propuesta recoge un valor aproximado, aunque otros efectos como la inductancia o capacidad parásitas en la zona de alimentación puede afectar bastante al comportamiento de la parte imaginaria de la impedancia de entrada. Basado en esta impedancia, se ha calculado el coeficiente de reflexión tomando como referencia una impedancia de 120 ohmios, que presenta una muy buena adaptación a la frecuencia de resonancia y una banda del 8% medida a menos 10 decibelios. El dipolo plegado se puede ver como una antena de espira rectangular en la que la altura es mucho mayor que la anchura, de forma que la alimentación queda en el centro de uno de los dos brazos largos. Una forma de analizar esta estructura, utilizada también en muchas estructuras que presentan simetría, consiste en analizar dos modos diferentes, un modo par y un modo impar, de forma que la suma de los dos sea igual al problema original. Nos basamos en el principio de linealidad para considerar que el efecto o corriente asociado a un problema es la suma de los efectos, corrientes par y corriente impar, de los modos en que se ha dividido la excitación o tensión del generador.
En el modo par, el potencial y la corriente en cada punto de un brazo es el mismo que en el otro, siendo nula en el extremo superior. Nos encontramos con dos dipolos juntos o un dipolo grueso, de forma que la relación entre la tensión y la corriente será la del dipolo. En este caso, la tensión de alimentación es la mitad y la corriente el doble. En el modo impar, las tensiones y corrientes son de signo opuesto, de forma que la tensión en el extremo es nula, quedando como una línea en cortocircuito. La estructura corresponde a una línea bifilar que se modela por su impedancia característica y su longitud eléctrica. Sumando ambos modos, la impedancia es la relación de la tensión total V y la corriente total I, que es la suma de las corrientes de los modos par e impar. La simulación mediante MATLAB de la estructura de antena nos da un diagrama de radiación muy similar al del dipolo, con máximo en el plano normal a la antena. La impedancia de entrada es de unos 300 ohmios a la frecuencia central de resonancia, lo que se pone como referencia. La parte imaginaria tiene una variación lenta, con una zona amplia en la que es próxima a cero. El coeficiente de reflexión nos muestra una antena de banda bastante ancha, llegando a tener hasta un 35% de ancho de banda, medido a una reflexión de menos 10 decibelios. La simulación mediante un software electromagnético nos da un diagrama muy parecido, con pequeñas asimetrías que indican que las corrientes en ambos brazos están algo desfasadas. La alimentación se realiza mediante una línea bifilar de unos 300 ohmios. La impedancia obtenida es de unos 300 ohmios a la frecuencia central de diseño, con una variación en bucle típica del dipolo plegado. El coeficiente de reflexión se puede apreciar que es mínimo en la frecuencia central y tiene una banda medida a menos 10 decibelios de reflexión que alcanza unos 27%. Hemos visto la antena de cuadro resonante y la antena de dipolo plegado. En la antena de dipolo plegado se presenta un diagrama igual al del dipolo simple, pero su impedancia de entrada es 4 veces superior, llegando a tener un valor de unos 300 ohmios. Es una de las antenas más utilizadas por su sencillez de fabricación. No todos los libros de antenas aportan información sobre el dipolo plegado. Volakis presenta en su libro un proceso de diseño sencillo de los dipolos dobles en los que el radio del conductor es diferente en cada uno de los dos brazos.